Cuando uno se enfrenta al informe de un comité de expertos, la primera pregunta que se suele hacer es ¿quién ha nombrado a ese comité y con qué criterios ha seleccionado ese comité? Y en este caso las respuestas son muy claras. Este comité lo ha nombrado unilateralmente el ministro de Hacienda, el ministro Montoro, y este comité está compuesto por personas cuya competencia técnica yo, desde luego, no pongo en duda, pero con un sesgo ideológico y con una afinidad ideológica respetable, pero muy clara, muy clara. Y, evidentemente, cuando se selecciona así una comisión, unilateralmente y con sesgo ideológico, eso condiciona el resultado. Y, en consecuencia, para el grupo que yo represento, para Unión Progreso y Democracia, el informe no lo tomamos en absoluto como la voz de la ciencia, que haya que seguir a pies juntillas. Lo consideramos como un material valioso, junto a mucho otro material para la reforma fiscal. Y, por supuesto, no nos sentimos vinculados, se lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza, en absoluto por las conclusiones del informe. Es difícil hacer en 10 minutos una valoración de un informe de 444 páginas, pero esto puede tener alguna ventaja. Dado que es imposible entrar en detalle, tampoco nos perderemos en detalle. A veces en las discusiones fiscales nos perdemos en detalle de tal o cual deducción. Aquí es imposible entrar en detalle, entonces vamos a impedir que los árboles no nos dejen ver el bosque. Vamos a intentar ver esencialmente qué es lo que se está haciendo en esta propuesta. Y esencialmente la propuesta es bastante clara. Por un lado, el resultado recaudatorio es neutro. Es decir, que la idea que el Gobierno vende de una bajada de impuestos no es correcta. Resultado recaudatorio neutro quiere decir, en román paladino, que lo que se va a dar con una mano se va a quitar con otra mano, que los 10.000 millones que dejan de salir de un lado van a salir de otro. En ese sentido, lo que el ministro de Hacienda dé con una mano lo va a quitar con la otra. Y ese ejercicio recaudatorio neutro empeora nuestro modo de ver cuando se mira a quién se va a quitar y a quién se va a dar, porque lo que se propone también en esencia, con matices, cualificaciones que usted ha hecho, es una bajada de impuestos indirectos, del IVA, una subida de impuestos indirectos, del IVA, de los impuestos especiales, de la fiscalidad de la primera vivienda, que usted dice que es neutro, pero bueno, en los manuales de Hacienda, y yo en mi primera cátedra en Salamanca, soy también catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, yo enseñaba a mis alumnos, no sé si la cosa ha evolucionado, que era un impuesto regresivo, porque las rentas bajas se consumen en su totalidad y el IVA cae con más fuerza sobre ellas, mientras que las rentas altas, parte se ahorran y la parte ahorrada no paga IVA, es un impuesto básicamente regresivo. Entonces, una subida de impuestos directos, IVA, impuestos especiales, impuestos sobre la primera vivienda. ¿Y qué se va a hacer con esa mayor recaudación? Una supresión del impuesto del patrimonio, una mejora de la ya privilegiada situación de las rentas del capital y una bajada del impuesto de sociedades. Esto puede tener sentido desde el punto de vista de la eficiencia, pero en fiscalidad se suele tener en cuenta la eficiencia y la equidad. Y, desde luego, desde el punto de vista de la equidad es muy difícil sostener una propuesta como esta. Y, por tanto, nosotros, esencialmente, no la compartimos. La segunda gran cuestión que nos preocupa de este informe es la inconcreción. Se hacen algunas propuestas muy ambiciosas, por ejemplo, en el IRPF, pero sin ningún plazo, cuando sea posible, y toda esta concreción y esta fijación de plazos va a quedar en manos del Gobierno. Y nos preocupa que esta inconcreción en los plazos pueda dar lugar de nuevo a una situación como la que hubo en las últimas elecciones generales, de forma que justo antes de las elecciones generales se adopten algunas de las partes agradables del informe, bajando el IRPF, que el Gobierno, por cierto, subió previamente, y si el Partido Popular vuelva a ganar las elecciones, este informe sirva de pretexto para, después de las elecciones, subir el IVA. La administración de los tiempos es importante. Otra cosa que nos preocupan de este informe es que hay omisiones importantes. Hay una omisión importante que es que, a nuestro modo de ver, no se puede disociar la fiscalidad del uso que se va a hacer de ella. No se puede disociar cuánto y de qué forma pedimos a los ciudadanos con para qué vamos a destinar esos recursos. Y el informe, igual que el Gobierno, toma ese gasto como dado, como imposible de cambiar, y se limita a ver cómo cargarlo de la mejor manera posible, a su modo de ver, sobre los ciudadanos. Pero nosotros pensamos, parece que ya en solitario en el hemiciclo, que hay un problema de gasto y no solo de ingresos en España, y que hay todavía gasto ineficiente que se puede reducir en las administraciones, fusionando pequeños ayuntamientos, suprimiendo diputaciones provinciales,
reduciendo los entes no administrativos, fundaciones, empresas y también en las administraciones autonómicas y locales. Sin acometer esa empresa es difícil ninguna bajada de impuestos como la que el Gobierno dice defender, aunque no se plasma en la práctica. Segundo prerequisito importante, la lucha contra el fraude. Es cierto que ustedes lo incluyen, pero con muy pocas medidas concretas. La única medida importante realmente es la supresión del sistema de módulos, que nosotros reduciríamos, pero no suprimiríamos. Reduciríamos los parámetros de acceso, pero no suprimiríamos radicalmente. Pero el resto de medidas son sugerencias que parecen no convencerles demasiado a ustedes mismos. Y, sin embargo, hay 7 o 8 puntos del PIB que se dejan de recaudar cada año. Hay necesidad de más medios en la agencia tributaria, hay un potencial importante de recaudación por esa vía. Y, de nuevo, es imposible tener un sistema suficiente y equitativo si se dejan de recaudar 70.000, 80.000 millones cada año. Claro, no vamos a suprimir esto a cero, pero podemos reducirlo a la mitad y ponernos en niveles semejantes a los de la Unión Europea. Y toda esa parte queda muy coja, en nuestra opinión, en el informe presentado. Entrando en la propuesta tributaria, a nuestro modo de ver es imposible resolver la cuestión de si hay que subir o bajar impuestos en España, porque realmente el problema es que hay un sector de la población, sobre todo las rentas del trabajo dependiente, que son los pecheros modernos del siglo XXI, lo que eran en el siglo XVII los pecheros, personas que tienen una fiscalidad desmesurada por encima de su capacidad de pago. Y, por otro lado, hay grupos, lo que eran los exentos antes de la Revolución Francesa, que son los que eluden o evaden el pago de impuestos. Evaden, he explicado antes, o eluden, utilizando a menudo fórmulas societarias que antes estaban al alcance de unas minorías y que ahora se han generalizado. Entonces, ¿hay que subir o bajar impuestos? Bueno, hay que disminuir la carga de los que pagan demasiado y, simultáneamente, aumentar la carga de los que defraudan o eluden. Y esa debería ser la filosofía simultánea. ¿Se acomete eso en el informe? Pues creemos que no lo suficiente. En el IRPF hay unas medidas ambiciosas pero inconcretas. Nosotros querríamos concretar más. Creemos que hay que derogar ya el gravamen complementario que introdujo el Partido Popular. Se hizo como algo temporal, extraordinario, y se va convirtiendo en algo permanente. Y que a eso habría que sumar una bajada adicional de un punto en cada uno de los 3 tramos bajos del IRPF. Esa bajada se podría realizar a corto plazo y no con la inconcreción que ustedes proponen. Y dejar exentos a los mileuristas, que no son los que ganan menos de 11.000 euros al año, sino, como hay 14 pagas, los que ganan menos de 14.000 euros al año. No compartimos su tratamiento de las rentas de capital. Seríamos partidarios más bien de volver a la situación que tenían cuando se creó el IRPF, pero sobre todo echamos en falta medidas para ensanchar las bases imponibles, que hay que lograr reduciendo deducciones, pero también con medidas de mucho más calado. Por ejemplo, utilizar la transparencia fiscal, igual que se hace en la mayoría de los países de la Unión Europea, de forma que las instituciones de inversión colectiva, como la SICAV, pero en general, imputen a los socios anualmente los beneficios no distribuidos y se eviten estas fórmulas de diferimiento indefinido de la tributación. Hay que aplicar algunos rasgos del modelo holandés, que creemos que es demasiado ambicioso para aplicarlo de manera generalizada, pero se podría aplicar a los patrimonios de fuera de la Unión Europea, que están menos controlados por la inspección, imputándole unas rentas mínimas semejantes al interés de la deuda a largo plazo, en torno al 2%, si declaran rentas inferiores. En fin, medidas para ensanchar las bases imponibles, para llegar a esos grupos sociales con altas rentas que hoy no pagan. No querríamos suprimir, sino reformar el impuesto del patrimonio, porque aunque no recauda mucho, es un elemento importante de control asociado al IRPF. En el caso del IVA, creemos que no tiene sentido proponer bajadas generalizadas, que estábamos por debajo de la media de la Unión Europea antes de las subidas anteriores, pero que después de las fuertes subidas que ha habido, en algunos casos triplicando el IVA, no tiene sentido plantear subidas adicionales. Incluso creemos que en algunos sectores habría que replantearse parte de la subida. Es el caso del IVA cultural, del material escolar o los libros y periódicos electrónicos, que deberían tributar como los libros y periódicos en papel. Creemos que la subida del IVA ha sido ya muy fuerte en tiempos recientes e insisto que lo consideramos un impuesto claramente regresivo que cae sobre las rentas más bajas.
En el caso del impuesto de bienes inmuebles, compartimos con el informe el exceso de heterogeneidad que hay en las valoraciones y habría que avanzar en una mayor homogeneidad, pero también consideramos importante tratar de manera diferenciada y favorable la primera vivienda, la vivienda habitual, respecto a segundas o terceras viviendas. El informe parece haber descubierto que las viviendas son inmuebles, sí, ya el nombre lo dice, son inmuebles, pero eso no justifica recargar más, después de tantas subidas del IBI, la fiscalidad sobre la vivienda habitual, que ha visto un incremento importante en los últimos tiempos y es el patrimonio esencial de la mayoría de las familias españolas. Nos gusta, en el informe es la parte que más nos gusta, cómo pone de relieve el caos tributario que ha provocado el Estado autonómico. 100 impuestos, algunos llamados medioambientales sin serlo, problemas de deslocalización. No sabemos si se irá lo suficiente en el control de ese problema, pero nos alegra que se reconozca. Y nos parece que el tratamiento que se hace del impuesto de sucesiones es muy acertado. Habría que dejar discrecionalidad a las comunidades, pero dentro de ciertos márgenes marcados por el Estado. Y en el caso del IBI y de impuesto de actividades económicas, creemos que también habría que limitar la discrecionalidad de los ayuntamientos, que hoy es prácticamente total, pueden bonificar hasta el 95%. Para finalizar, en el caso de la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, compartimos que son demasiado altas en España y que son un impuesto al trabajo. Compartimos que no es posible bajarlas de manera significativa ni de golpe y que, sin embargo, hay que hacerlo de manera paulatina. Nos planteamos un objetivo menos ambicioso, pero creemos que más realizable, que es una bajada de 2 puntos, lo que equivale más o menos al 7%. Pero lo que no compartimos es ligar esto a una subida del IVA. Creemos que debería estar ligado al ahorro en bonificaciones, al empleo indefinido, que la introducción del contrato único podría provocar, o a la financiación vía presupuestos de algunas prestaciones como viudedad, orfandad. Es decir, que venga de los presupuestos, pero no necesariamente financiado por IVA, financiado por las fuentes que he explicado antes en mi exposición, que deberían ser las que provocasen un mayor esfuerzo fiscal de los que hoy hacen un esfuerzo tan bajo. En cualquier caso, esto es una propuesta de los expertos. Lo verdaderamente interesante será la propuesta concreta del Gobierno. Nosotros la acogeremos con interés y constructivamente, pero, como he intentado explicar, desde una posición de partida de una considerable distancia a la filosofía que impregna este informe. Gracias por su generosidad, presidente.